Fundamentos de la Fe de Arthur Seronsky, número 2. El problema del hombre y la solución de Dios. El problema está siempre en el lado del ser humano. Podemos ver que no hay problema en Dios. Él existe y Él es bueno. Pero el problema reside en el ser humano. Primero que todo, el problema del hombre es el pecado. Escucha esto, el problema del humano no es el diablo. Satanás es simplemente un criminal común. Él es un don nadie. Es muy importante para nosotros que no lo hagamos tan importante. Cuando lo miramos grande, lo alimentamos. Cuando leemos la Biblia cuidadosamente, podemos ver que Dios maldijo a diferentes criaturas de formas diferentes. Entonces Dios maldijo al hombre de una manera. O para decirlo con más claridad, el hombre entró en una maldición, porque esencialmente Dios no ha maldecido a ninguna criatura. Él no hace daño. Recuerda, Dios no hace daño. Sin embargo, las reglas de las que estamos hablando aquí causan que la gente tenga éxito o fracaso. Entonces, la maldición en la que Adán entró, porque él no quiso ser fiel a Dios, fue: tú vas a trabajar duro y el suelo te dará pocas cosechas. En otras palabras, será difícil para ti y tendrás poco éxito. Por otro lado, Eva, la mujer, entra en una maldición que destruye su salud, su condición física y mental. Ella escuchó que con dolor y tristeza daría a luz a sus hijos, pero su deseo sería para su marido. A causa de que ella no confió en Dios, ella perdió su autoridad en la vida. Ella de alguna forma pierde la habilidad para alcanzar algún nivel de felicidad. Resulta que ella es dependiente de su esposo y su esposo depende de la naturaleza, o sea, una desgracia total. Pero no podemos ignorar el creador de todo este desastre, ¿cierto? El maestro ingeniero Lucifer. Dios le dijo: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo. Y al inicio de la Biblia leemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Satanás come? Él come todo lo que es la naturaleza del hombre mismo. La naturaleza del hombre es su presa, su comida. Por eso es que debemos nacer de nuevo, para que esa vieja naturaleza pueda morir. Debemos hacer que Satanás se muera de hambre para que él no pueda funcionar en nuestras vidas. Sabes, si tú tienes polvo, la gente que no han nacido del Espíritu de Dios, sabes, están llenos de polvo. Ellos tienen su antigua naturaleza hecha del polvo y el diablo se alimenta de esto. Los demonios se alimentan de esto. ¿Cómo funcionan los demonios en la vida de la gente? En el nivel de su vieja naturaleza, tanto para la gente nacida del Espíritu como para la gente no nacida de nuevo. Todo depende del nivel de vieja naturaleza que tengan en su alma. Ningún demonio podrá tocar tu vida si no le alimentas. Fin de la historia. El diablo no es el mayor ofensor en nuestra vida. Recuerda esto. El mayor ofensor en nuestra vida es el pecado. Esa es la desviación de las leyes de Dios, el pecado, la desviación de la mentalidad de Dios. Sabes, cuando tú reflexionas sobre tu propia vida, tienes que entender que no es el diablo el problema, es la puerta que está abierta para el diablo. Ese es el problema. Satanás no es el problema. Si tú dejas a Satanás sin su comida, sin su presa, ¿qué va a pasar? Él se va a morir de hambre. Si dejas a los demonios sin su comida, entonces se van a morir de hambre.
Pero, por ejemplo, si liberamos a la gente de demonios y les ministramos, pero ellos no quieren dejar de alimentar, estos demonios van a regresar a estas personas. Y en el ministerio, si culpamos al diablo por todos los problemas, entonces vamos a estar en una situación difícil más allá de nuestro entendimiento. Debemos decirle a las personas esta verdad tan importante. La verdad de Romanos capítulo 3, versículo 22, de hecho vamos a leer el versículo 10. Romanos 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Escuchen esto, las personas básicamente son malvadas y no son buenas en su naturaleza. No asumimos que las personas sean buenas, no. Cuando nacemos en nuestros cuerpos, nacemos como malos, gente mala. Fíjense que nadie les enseña a los niños a oponerse a sus padres. No les enseñamos a los niños a cómo rebelarse, cómo decir no cuando los padres les piden que hagan algo. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben cómo hacerlo? Porque esa es su naturaleza. Porque la Biblia dice que no hay ningún justo. El problema del hombre es el pecado y la solución al problema del pecado es Jesucristo. No hay ninguna otra solución. Cuando nacimos del Espíritu Santo aceptamos el sacrificio inmerecido de Cristo por nuestros pecados, ¿verdad? Pero aparte de esto, escuchen, también todas las otras áreas en nuestra vida necesitan a Cristo. Así que si podemos ver algún defecto en nuestras almas, en nuestras vidas que necesitamos, ¿qué necesitan esas áreas? Necesitan a Cristo. ¿Pero qué significa? Significa que necesitan sus puntos de vista, sus opiniones, su poder. No puedes culpar a Satanás por cada problema y falta en tu vida. Esa no es la forma en que realmente es. Y luego vienes y me dices, tú tienes que liberarme de los demonios. Y yo digo, sí es cierto, tenemos que deshacernos de ellos. Tenemos que sacar esos demonios. Pero aun cuando lo hagamos, algunas veces las cosas no van a cambiar. Por supuesto, por un corto tiempo vas a experimentar algo positivo. Sin embargo, si no implementas el sistema de Cristo en cualquier área dada de tu vida, entonces todos los demonios van a volver a esa área de nuevo. Esos son los fundamentos. Mira, el problema del hombre es el pecado, siempre es el pecado. Si hay algún problema en mi vida, cualquier problema, entonces yo sé que el problema equivale a pecado. ¿Y qué significa esto? Significa que yo empiezo a analizar esta área particular de mi vida y trato de descubrir qué es lo que hice mal. No empiezo a gritar, fuera Satanás, fuera Satanás. Y así sucesivamente, porque si has dejado una puerta abierta, tú puedes sacar demonios incluso 7 veces por minuto y ellos van a regresar en cualquier momento. Una vez tuvimos una reunión y en esta reunión tuve una visión. Yo no había tenido muchas visiones de este tipo en mi vida, pero en este tiempo vi en el espíritu una visión muy clara. Entonces, en realidad yo estaba liberando de demonios a un hombre joven y él estaba vomitando los demonios en un contenedor, pero en el espíritu vi que esos demonios se salían del contenedor y se volvían a subir en el hombre por sus brazos, hombros y volvían a entrar a él a través de su boca. No sé cuánto tiempo duró esto. Seguía pasando una y otra vez. Yo pensé, ¿qué está pasando aquí? Y luego una noche, Ágata tuvo un sueño profético y nos dijo lo que le estaba pasando a él, cuál era su historial familiar y su situación. Y solo entonces empezamos a entender por qué los demonios seguían regresando a él. En ese tiempo no teníamos tanta madurez espiritual, estábamos recién empezando y en ese tiempo nuestro entendimiento espiritual era poco. Pero ahora hemos llegado a este entendimiento que estas personas no querían renunciar a ciertas áreas en sus vidas. Ellos no querían cerrar algunas puertas y podríamos haber continuado liberándolos de demonios hasta el final de sus vidas, pero los demonios seguirían regresando. ¿Por qué?
Porque el problema del hombre no es Satanás, el problema del hombre es el pecado. El pecado es un error. Si tienes un error en algún lado de tu alma, tú abres el camino para que los demonios entren. Tampoco podemos enseñarle a la gente un patrón incorrecto. No le podemos decir a la persona, mira, un demonio de alcoholismo te está atormentando, así que le voy a ordenar salir porque sabes, Dios te ama, y luego le das un abrazo el hombre y se va a su casa. No, este hombre tiene que entender que el demonio de alcoholismo no entró a él de alguna forma misteriosa. Todo empezó porque este tipo tomó la decisión de tomar. Recuerdo hace 20 años en Rusia o tal vez 15 años atrás, yo estaba viendo en la televisión un tipo que había dejado la heroína después de 20 años de adicción y a él lo entrevistaban mucho y se convirtió en una persona muy famosa. Podías escuchar cientos de entrevistas de él. Él estaba hablando de cómo salir de las drogas y así, pero un día este hombre se ahorcó y dejó una carta de despedida. ¿Y sabes lo que decía esta carta? Decía que él no podía llenar este vacío en su vida y no podía seguir viviendo la vida así. Sí, por supuesto que él dejó de tomar drogas porque claro que se pueden dejar las drogas o el alcohol sin tener a Dios, pero si no admites que fue un pecado, que fue un error en tu vida, entonces nada te va a poder ayudar realmente. Y este es el fundamento de fe, el saber que el problema del hombre es el pecado. Cuando ministres a la gente, tú tienes que recordar que ellos tienen solamente un problema y es el pecado. Ellos tienen un problema con el pecado, no con el diablo. El diablo viene como un efecto secundario del pecado, porque él quería engañar a Adán y a Eva para hacerlos pecar, porque él sabía que eso era lo que le iba a permitir a él poder funcionar, que solamente el mal accionar del hombre le iba a abrir el camino para trabajar en sus vidas. Él sabía muy bien que esa era la única manera de gobernar el mundo, usando a la gente. ¿Entiendes? Esto es todo. Puedes pasarte la vida liberando de demonios a la gente. Sin embargo, si ellos no consideran el problema de su pecado, nada va a cambiar. La gente no quiere entender verdades básicas. Ellos dicen, ¿cuál es el problema con que yo tenga esta o la otra opinión? ¿Qué tiene de malo? Yo les digo que tiene todo de malo porque es un pecado. Una vez más, tienes un problema porque hay un pecado en tu vida. Un pecado es un error. ¿Hay algún tipo de cortocircuito en tu mente, algún tipo de virus o error? ¿Sabes lo que quiero decir? Este error se llama pecado. Si lo entiendes, vas a poder ver que algunas cosas son muy simples. Ya no te vas a estar haciendo preguntas y sorprendido todo el tiempo preguntándote de dónde salió este problema, sino que vas a venir a Dios en tu espíritu y vas a decir, Padre, por favor, enséñame el error en mi alma y el Espíritu Santo va a venir y te va a mostrar el error de forma rápida. Él está dispuesto a hacerlo. Tú vas a decir, Padre, ¿qué puedo hacer respecto a esto? Y Él es el campeón del mundo en enseñarte qué hacer al respecto. Si hay cualquier demonio detrás del problema, Él te lo va a mostrar. Mira, primero tienes que tomar una decisión que quieres que cualquier área problemática de tu vida esté sometida a Jesús, a su autoridad. Toma la decisión de cambiar todo en esta área. Tú puedes decir, sí, Padre, pero no tengo fuerzas. Él te dirá, no te preocupes, yo soy fuerte y lo podemos hacer juntos. Tú y yo te dirá, tu trabajo es admitirlo y luego ordenar a los demonios dejarte usando mi poder. Y luego, porque yo tengo el poder, yo te voy a ayudar a introducir cambios en esa área de tu vida. Es tan simple como eso. Saben, hemos ministrado a parejas casadas que generalmente no tienen idea de cómo funcionar en el matrimonio, pero son expertos en pretender que no hay problema y aparentar que no hay ningún desastre en sus matrimonios. Son como profesionales, los he visto en mi vida. Con solo verlos una vez y yo sé que ya ahí hay un desastre. La gente a veces dice unas ideas tan locas que no puedo creer lo que escucho. Yo no sería capaz de inventar conceptos tan locos. Saben, yo solía drogarme, pero aún así las ideas de algunas personas sobre cosas que les gustaría hacer me asustan y ni siquiera están drogados. Ellos están en tanto desastre que me quedo sorprendido. No hace mucho tiempo fui a Holanda y mientras estaba ministrando a un hombre ahí, tuve una palabra de conocimiento que seguía viniendo a mí, una palabra de conocimiento muy clara. Yo hablé de forma tan fluida, sin ninguna duda, como si estaba leyendo un libro. Y él estaba sorprendido y dijo, oh Dios, ¿cómo lo sabes? Le dije cuál era su problema.
ese problema que él no podía definir por sí mismo. El problema del hombre es el pecado. Este es el problema. Pero Jesucristo es la solución al problema. Es muy simple. Solo hay una solución para los que no han nacido de nuevo. Ellos le tienen que entregar sus vidas a Jesús. Recuerda, nunca guíes o invites a la gente a la iglesia. Siempre llévales a Jesús. Por supuesto que puedes traer gente a la iglesia, aquí es donde está el Espíritu de Dios y la unción les va a tocar profundamente, pero lo que digo es que no invitamos a gente no nacida de nuevo a la iglesia para que puedan formar parte de ella. Tienen que aceptar a Jesús en sus corazones primero. Alguien viene a nuestro grupo familiar y lo que muchas veces hacemos es tratar de arreglar o corregir a aquella persona, pero sabes lo que realmente tienes que hacer es compartir a Jesús con ellos. Puedes preguntarles, ¿tú quieres a mi Jesús? Y si él dice que no, entonces decimos, pues adiós. De verdad no tienes que tener miedo de esto, porque si alguien no quiere a Jesús en sus vidas, entonces tampoco te quieren a ti en sus vidas. ¿Por qué? Porque tú estás en Jesús y Jesús está en ti. Si ellos rechazan a Jesús, también te rechazan a ti. No puedes ayudarles sin envolver a Jesús en ese proceso, de ninguna manera. Escucha, separado de Jesús eres inútil. Con Jesús eres todopoderoso. Cuando yo vivo mi vida con Jesús, yo le puedo decir a la gente que viene a mí, yo puedo ayudarte con seguridad. Le hablo a la gente sin ninguna duda y les digo, seguramente yo puedo ayudarte. Sin embargo, tienes que escucharme y hacer exactamente lo que te digo, y hay muchas personas que deciden obedecer y someterse y ellos realmente emergen de sus problemas, todos sus problemas. Ellos experimentan milagros en sus cuerpos, en sus almas, en la dimensión espiritual, pero ¿cuándo? Es cuando invitamos a Jesús al proceso, porque el problema del hombre es el pecado y el pecado significa apartarse de la verdad de Dios. ¿Por qué es que nosotros sabemos que nuestra salud viene de Jesús? Porque no hay ninguna otra salud, no hay ninguna otra ayuda. La iglesia es débil porque hay muchas personas que vienen a la iglesia para que los abracen y a la iglesia le encanta abrazar gente. No estoy en contra de esto, pero dime, ¿por cuánto tiempo vas a poder abrazarlos? Abrazar a aquellos que no quieren cambiar nada de sus vidas y sus decisiones. Muchas veces les ofrecemos a la gente consolación. Claro, yo le puedo dar un abrazo a alguien porque le amo y soy una persona sensible, pero en realidad le doy un abrazo para salvarlo. Mi actitud detrás de un abrazo todo el tiempo es como la de un pescador. Estoy constantemente usando un tipo de estrategia, no le estoy dando un abrazo solo por abrazarlo, le estoy dando un abrazo para ganarlo para Cristo. No estoy satisfecho porque él haya dejado de llorar en mi hombro, ¿lo entiendes? Tú tan solo necesitas ser como un psicólogo para hacer eso. Es fácil hacer que la gente deje de llorar, la psicología es suficiente para esto, pero ¿en realidad quieres ganar a esta persona para Cristo? Entonces, el problema del hombre es el pecado y la única solución es Jesucristo. Tenemos que entender bien el intercambio de la cruz y cómo es perfecto. No puedes deducir nada sobre ello o añadirle nada. No hay nada más que su ofrenda. En la cruz misma Jesús eliminó el pecado y ahora si ya no hay pecado, entonces entre tú y Dios ya no hay barrera entre tú y el gran yo soy. Tú puedes estar frente a Él cara a cara. Tú tienes que entender que cuando tú eres nacido de nuevo del Espíritu Santo, tú vives tu vida cara a cara con Dios. Él ya no está distante o lejano porque tú ya has aceptado el sacrificio de Jesucristo y ahora mientras estás delante de Él con valor, tú te puedes preguntar por qué no estoy experimentando algunas cosas. Y esto es porque hay pecado en tu alma. Tan pronto como elimines el pecado en tu alma, vas a estar seguramente abierto a experimentar su presencia. Entonces eliminamos el pecado de nuestra alma y seguramente vamos a experimentarlo. Entiéndeme, tú solamente eliminas el pecado y le dices, vete, vete, vete. Y Dios dice, yo estoy contigo todo el tiempo, pero no me puedes experimentar porque hay suciedad, diferentes tipos de suciedad dentro de ti. Te vas a la cama y tú piensas acerca de tus problemas, pero yo te digo que te vayas a la cama y ores en lenguas hasta que te duermas.
Tienes que aprender a hacerlo cada noche. No te vayas a dormir pensando en tus problemas. Ora en lenguas. Esta es la mejor manera de dormirte. Dime, ¿a quién le gusta irse a la cama pensando en problemas? Esto es suicidio espiritual, ¿lo entiendes? Cuando estás constantemente pensando en tus problemas, mantienes tu suciedad todo el tiempo contigo. Es como si no te bañaras por un montón de días. Estás lleno de esto en tu mente y luego te sorprende de no poder dormir por la noche. Y luego dices, ay, hombre, Satanás me estuvo atacando mucho por la noche como loco. Y por supuesto que sí te estuvo atacando. Si te mantienes pensando acerca de tus problemas y aflicciones, de que tuviste un problema con tu esposa, de que lo otro, sabes, estás ofendido, entonces no te sorprendas de que tu noche sea una pesadilla. Si te llenas a ti mismo con polvo, entonces aquel que se alimenta de polvo viene a ti y toma ventaja de tu falta de conciencia. Y a él le encanta cargar programas de virus en tu vida y tú lo aceptas porque pero Dios te está diciendo que seas sabio y que hagas el mejor uso del sacrificio de Cristo en la cruz porque Él está contigo. Haz el mejor uso de su resurrección, solo hazlo. Este es el inicio. Este es el fundamento. Hazlo. Entonces, el problema del hombre es el pecado y la única solución al problema es Jesucristo. La sustitución y el sacrificio de Cristo es todo lo que necesitamos. El sacrificio fue hecho y luego Él resucitó de entre los muertos. Solo resucitó de entre los muertos y el hecho de que Él está en ti te hace inmortal, separado de la muerte. Tú ya no perteneces a la muerte, tú ni siquiera la tocas. Tú no tocas este miedo, tú eres libre de la muerte. Saben que cuando yo estuve en prisión, yo compartía el Evangelio con la gente de mi celda. Algunos le entregaron su vida a Jesús, pero algunos no. Y en vez de eso estaban en drogas, inhalaban y todo. Y con mis amigos salíamos a caminar y cada vez nos amenazaban que iban a poner anfetamina en nuestras bebidas y se reían de nosotros. Estaban curiosos de cómo íbamos a adorar a Jesús drogados. Pero ignoramos estas amenazas y salimos a caminar cada día para ejercitarnos. Y había ahí un tipo joven, recién nacido de nuevo. Y saben, yo soy una persona muy organizada. Entonces, antes de salir, yo solía preparar algo de beber y algunos emparedados antes de salir a caminar y hacía esto a propósito. Me encantaba tener todo listo al regresar de caminar. Y este tipo joven me preguntó, ¿qué vamos a hacer si ellos ponen drogas en nuestra comida? Y yo le dije, pues nos vamos a comer la comida con anfetamina. Y el tipo me dijo, pero vamos a estar drogados. Y yo le dije, no, porque Marcos capítulo 16, versículo 18 dice que si tomamos algo venenoso no nos va a afectar. Entonces nos ponían un montón de anfetamina a la comida y no nos hacía efecto. Bueno, en realidad no sé si realmente la ponían o no, pero lo que sí sé es que nunca estuvimos drogados, nunca sentimos ningún efecto. Una vez en la casa de Camille hubo una reunión y un tipo entró corriendo en el lugar y sosteniendo su Biblia gritaba, hermanos, sálvenme, ayúdenme, estoy perdido. Uno de aquellos tipos que antes nos quería drogar ahora necesitaba de nuestra ayuda. Así que no puedes ni siquiera pensar que tienes algo que ver con esto, no puedes glorificar la muerte en tu vida, no puedes glorificar los problemas en tu vida. Los problemas pertenecen al ámbito de la muerte. No puedes glorificar desastres, fracasos, no puedes glorificarlos porque ellos pertenecen al ámbito de la muerte y ese ámbito de la muerte ya no es tu mundo. Pero alguien puede venir y preguntarme, ¿pero por qué aún debo seguir luchando con todo esto? Yo le digo, bueno, porque el problema del hombre es el pecado. Si yo, Arthur Zeroinsky, lucho con algunos problemas externos, entonces eso significa que tengo algún problema dentro de mí, en mí. Entonces, cualquier problema externo es el resultado de algún problema interno en mí, porque una opresión no puede tocarme así de la nada.
porque yo ya no pertenezco a la muerte, yo resucité con Cristo. La gente algunas veces dice, Satanás me está atacando otra vez. Y yo les digo, bueno, ¿le has hecho un Dios ahora? Vamos, ¿lo has hecho Dios? ¿Tú crees que Satanás te está atacando? Algunas veces hay personas que hacen cosas grandiosas para Dios, digamos que sanan a los enfermos o resucitan a alguien de los muertos o predican el evangelio. Saben, ellos hacen algunas cosas y luego en algún punto tienen problemas en casa y ellos dicen, Satanás está vengando de mí. El diablo me está atacando porque sané a aquellas personas y yo les digo, ¿estás bien de la cabeza? ¿Satanás? ¿Cómo puedes decir que Satanás te está atacando? ¿Tú has creado algún tipo de teología? Está escrito en la Biblia que Dios desarmó a los principados y potestades que nos atacaban y los exhibió haciendo un ejemplo público de ellos, triunfando sobre ellos. Así que, ¿cómo es que te está atacando si Él está desarmado? El apóstol Pablo usó una analogía aquí. Él escribió acerca de soldados que fueron desarmados y estaban siendo llevados en una procesión triunfante. De la misma forma, Satanás fue desarmado y desnudo y ahora está huyendo con su trasero desnudo. Él está desvestido, humillado, él está arrastrado delante de Dios. Tú dices, Satanás me está atacando. Te diré algo. No le hagas significante. Simplemente trabaja en tu alma porque el problema del hombre es el pecado. Trabaja en tu alma. La solución es Jesucristo. Invita a Jesús a esta área de tu vida. Invita a Jesús. Y tú dices, ¿cómo puedo invitar a Jesús a mi matrimonio? ¿Has visto a mi esposa? No puedes llegar a ningún acuerdo con esa mujer. Y yo le digo, abre la Biblia y revisa qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús con tu esposa? ¿Qué le diría a él? ¿Cómo pasaría tiempo él con ella? Búscalo en la Biblia y luego empieza a hacerlo. Actúa como Jesús. Pero tú dices, pero eso es tan difícil. Y yo digo, no, porque el gran yo soy está en ti y eso es suficiente para dirigirte a ti mismo y tú puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes ser un esposo completamente diferente y puedes ser una esposa completamente diferente. Tu problema no está en algún lado afuera, está dentro de ti. Y solo hay un mediador entre Dios y tú, que es Jesucristo. Este es un fundamento de fe, que Jesús es el único mediador. Por supuesto que ministramos los unos a los otros. Podemos ver que hemos recibido de Jesús el uno del otro. Compartimos nuestras revelaciones, nuestros grandes milagros y así sucesivamente. Pero recuerda, nunca pongas tu confianza en un hombre frágil. ¿Qué significa esto? No significa que no podemos ser leales y honestos y dar nuestra vida por nuestros amigos. No, se supone que lo hagamos. Tú tienes que ser leal y darte en vida por tus amigos. Esto es normal y la verdad del amor, pero no puedes contar con alguien para ponerte en primer lugar en todo cuanto tienen frente a Dios, ¿sí? Nadie lo va a hacer por ti, ninguna persona en el mundo puede hacer esto y nadie debe intentar hacerlo y nadie debe enseñarle a otros a hacer esto. El amor es algo que debe mantenernos juntos. El amor debe unirnos. Debemos tener relaciones basadas en amor. Así que tenemos que dar la vida el uno por el otro o no tenemos oportunidad de tener éxito. Pero tenemos que saber que Jesús es el único mediador. Entonces, eso significa que no puedes confiar en otro hombre para que te ayude con tus problemas. Los problemas no van a desaparecer milagrosamente. Tú dices, el hermano Augusto va a orar por mí, todos mis problemas se van a ir. Fui a una conferencia y te digo que estás muy equivocado. Puede ser que tengas razón, el predicador puede ser ungido, él podría imponerte sus manos y los demonios se van a ver forzados a salir. Sin embargo, los demonios van a regresar a ti después porque vas a regresar a casa y el predicador ungido no estará ahí. En vez de eso tienes a tu esposo en casa que no es muy ungido, una esposa que no es tan ungida y también niños y tu perro y tu gato que tampoco son ungidos. Y tú dices, ¿por qué está pasando esto? Si en la conferencia todo fue tan grandioso y ungido, y ahora, ¿qué pasa con todo este desastre? Esta es la vida normal de un cristiano promedio, una gran unción, una gran conferencia,
y en casa no te puedes enfrentar a tu esposa que está pasando por su tiempo difícil del mes. Sabes, el periodo menstrual de tu esposa se deshizo completamente de toda la unción. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte. Pero tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Te diré. Es falta de fundamentos de la fe. Sí, tú eres vencido. Si tú eres vencido por el periodo de tu mujer, esto significa que te hacen falta fundamentos. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No hay ningún otro mediador. El problema del hombre es su pecado y la única solución a ese problema es Jesucristo, su sacrificio perfecto, su resurrección que te ha hecho separado de la muerte. Así que no glorifiques al diablo, no hables de todo lo grande y peligroso que él es. No hables, deja de decir que vives en un infierno aquí en la tierra. Tú sabes lo que estoy diciendo, pero cuando lo haces lo alimentas. No andes en busca de la unción de Dios. Sabe dónde lo andas buscando esa unción. La verdad es que tú eres el que genera la unción en tu propia vida. ¿Por qué? Porque el gran yo soy es el que vive, el gran yo soy es el que vive dentro de ti.